56. A ver, vamos contigo, Arturo Ávila de Morena, porque has estado por muy alusiones calladito. personales, vamos a entrarle. Primero, Dale. a ver, Morena tiene 2.322.000 afiliados, mientras que el PRI tiene 1.411.000, el Partido Verde 592.000, el Partido del Trabajo 457.000, Movimiento Ciudadano 384.000, y allá, en el fondo, ahí muy en el fondo, el Partido Acción Nacional con 277.665. Pero mira, en vez de hablar del tema de los militantes de un partido, a mí me gustaría hablar del proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, porque eso es lo importante para las y para los mexicanos. El día de ayer sucedió algo muy importante, un incremento nuevamente del 12% al salario mínimo mensual para el 2025. ¿Qué quiere decir? Que seguimos en la ruta de alcanzar 2.5 canastas básicas para las y para los mexicanos. Incrementos, fíjate, en la zona fronteriza de 374 a 419 pesos diarios, y en el país de 248 a 278 pesos diarios. Aquí traigo una gráfica, Azucena, para que la gente entienda perfectamente bien, ¿no? Ahí se puede ver qué ofrecían ellos y qué ofrecemos nosotros, ¿no? Lo vimos ayer. La oposición, el PAN y el PRI, con todas sus palabras, hay que decirlo, decían, vengan a México porque aquí hay mano de obra barata. Ellos promovieron durante muchos años la esclavitud moderna. Nosotros estamos cambiando la vida de las y los mexicanos. Un incremento de casi el 14%. 14% en el ingreso de las y de los mexicanos hace la diferencia. Sí. Y por eso la oposición sigue estando ahí, en el fondo, en el basurero. ¿No? ¿Se reconoce lo del salario mínimo? Con dos aportaciones importantes. Una que dice en tribuna. Eso no sería posible si no fuera por Salomón Chertorivsky y Miguel Ángel Mancera, quienes inventaron antes que nadie en este país la unidad de medida en la Ciudad de México, que dio origen a la UMA de Peña Nieto para desindexar el salario mínimo de multas y recargos y que no tuviera un efecto inflacionario, fueron Chertorivsky y Mancera. Si eso lo hicieron cuando Miguel era jefe de gobierno y Chertorivsky era secretario de Desarrollo Económico, yo era diputado local, quien diseñó ese ¿Por qué no subieron el salario entonces? No, porque primero, sí lo hicieron, porque no dependía de Mancera. Mancera inventó la figura. Pero ya con eso sí, bueno, que dices. Pero después Peña Nieto, a ver, yo estoy explicando que sin el trabajo legislativo previo, eso no hubiera sido posible. Ellos ciertamente tienen el resultado de haber concretado un esfuerzo incompleto. Lo hicimos, nada más sencillo. Déjame terminar, tranquilo. De cosas que idearon Mancera y Chertorivsky y no son del PAN, y que retomó Peña pero no supo instrumentar. Primer asunto. Y segundo, y hay críticas porque eso está bien dicho, no lo voy a refutar, pero también cuando tú estudias bien el comportamiento de los salarios, sí ha tenido efecto en las personas que perciben un salario mínimo, pero los que estaban en la precarización del empleo con 2, 3, 4 y hasta 5 salarios mínimos se han ido pulverizando. ¿Qué ha ido pasando en términos de ingresos a los mexicanos? Sí le suben ese salario al que tiene un único salario mínimo, pero hay precarización en el empleo y cada vez cotizan menos con 2, 3, 4 y 5 salarios porque están pulverizando a un salario para tener ese beneficio que en los términos reales es menos que lo que ganaban antes con 4 o 5 salarios mínimos. ¿Qué dices, Gibran? ¿Se reconoce al 100% este logro o tienes algunos peros? No, por supuesto que se reconoce. Yo creo que uno de los principales logros, si no el principal en materia económica, porque además ha detonado otros beneficios como el incremento del salario promedio en todo el sector formal. Ahora habría que irnos más bien al sector informal, que es el más descuidado y que es a donde tendríamos que ajustar un sistema de seguridad social en realidad. Algo que no se está haciendo ahora. Otra cosa es la historia intelectual, que es más o menos lo que no dice. Falta la verdad. No, lo que dice. Sin antecedentes en la ciudad eso jamás habría sido posible, porque Peña lo retoma suena menos de un mes después de que se apruebe en la ciudad la propuesta de Chertorivsky y Mancera. Varios grupos que lo trabajaron. O sea, Peña no lo logra. No lo logra y Andrés sí. Pero lo que permitió subir el salario sin que tuviera efectos inflacionarios y negativos para las multas y recargos y que el ciudadano pagara el plato roto de ese incremento salarial, sino que fuera solo en beneficio del trabajador y no en perjuicio para todos generalizado,
Pues es el ejercicio de la ciudad, y ese lo inventaron Mancera y Chertorivsky. Gibran. Bueno, ha habido algunas cosas polémicas con la UMA y como el tratamiento de las pensiones, pero en este caso, en el del salario, este planteamiento en específico sí se hizo desde lugares como el Programa de Estudios para el Desarrollo de la UNAM, desde lugares como el Instituto de Estudios para la Transición a la Democracia con Ricardo Becerra. Eso es completamente cierto. Y finalmente la acotación que hacía sobre la ignorancia de el secretario de organización de Morena sobre que un partido con 10 millones sería el más grande del mundo. Ya tengo los números del Partido Popular Indio. Tiene 180 millones de militantes. Entonces le faltan 170 millones a la meta para llegar a ser. Sí, habían mencionado que iba a ser el más grande del mundo, pero pues ya vimos que no. Pues, pero bueno, de todas maneras es un montón. O sea, hay algo que se llama indicadores de gestión. Ajá. Y entonces son tasas por habitante. Comparar la India con México me parece un despropósito. Entonces, habría que ir con indicadores de gestión. Segundo tema, porque yo hoy vengo a hablar del proyecto. A ver, Azucena, me parece importante hablar pero de antes nuestro... te dijo Federico que Andrés Manuel López Beltrán fue electo por... No lo conoce. A ver, por influencia de su padre. Federico lleva mucho tiempo siendo un parlamentario con sentido de acción nacional. Me da la impresión de que él no conoce nuestro movimiento y está bien que no lo conozca. Andrés Manuel López Beltrán lleva años operando las estructuras de nuestro movimiento. De hecho, los que hemos estado en el movimiento siempre, porque yo no vengo de ningún otro partido político, sabemos del trabajo de organización política que tenía y que tuvo durante muchos años. Y hay un reconocimiento de la militancia de nuestro movimiento. Por eso, cuando dice Federico algo así, pues a cualquier militante de Morena dice, pues está loco Federico, ¿de qué habla? Pero lo entiendo, porque él lo ve desde la óptica de un parlamentario con sentido de acción nacional que no entiende cómo nace nuestro movimiento. Gibran quizás sí lo puede entender más. Gibran fue parte de nuestro movimiento. Y Gibran, no lo digo en serio, Gibran sí me parece, no lo sé, es una pregunta, me parece que sí sabe que Andrés Manuel López Beltrán tiene una trayectoria que se ha ganado como organizador, como participante de estructuras de defensa y estructuras de promoción del voto dentro del movimiento. Sí, creo que lo he platicado aquí contigo, Azucena. Andrés era quien llevaba las estructuras de la Ciudad de México, nada más y nada menos. En ese momento el jefe electoral de Claudia Sheinbaum. Yo por opciones quisiera decir una cosa. Aprecio el comentario malintencionado de Arturo, pero no soy un parlamentario con sentido del PAN. Te recuerdo, Arturo, que yo he ganado 7 veces mis cargos en la calle, cosa que tú no has logrado en Aguascalientes. Y he logrado eso y cosas que tampoco ha logrado el famoso Andy. El tal Andy dicen que es un meteoro y que la manga del muerto. Nunca ha ganado una elección, yo he ganado 7. El partido solo me ha dado la oportunidad de que los electores me califiquen. Y no hay un político en la ciudad de oposición, del PRI o del PAN o de lo que queda del PRD, porque todavía tiene registro en la ciudad, que haya sido más combativo, exitosamente, porque yo me presento contra ustedes cada 3 años y cada 3 años, ¿qué crees? Les gano en las urnas. Y ahí sigo. Y les gano los debates y les gano las elecciones, así que no soy consentido, soy resiliente. Y contra ustedes muy exitoso. Es una óptica muy narcisista, así es él, porque su partido está en su peor crisis política, en la peor crisis, y en vez de estar pensando de forma colectiva, como yo lo hago, por ejemplo, yo represento sin duda algo muy importante en Aguascalientes, el crecimiento más importante, un 400% de crecimiento en un lugar conservador, en un lugar que históricamente había pertenecido al PRI y el PAN, y yo entiendo que mi participación tiene que ver con una colectividad. Presentarse como Federico y decir yo soy, suena más bien a una persona que tiene un enorme ego y un enorme narcisismo. Yo quisiera decir, y cambiando de tema completamente, que lo importante es hablar de qué está pasando con el proyecto de nación de la presidenta. Porque, ya hablamos del salario mínimo. Porque ayer tuvimos el mayor decomiso histórico de fentanilo, que me parece una noticia muy importante. La hemos abordado. Oye, dosis evitadas 20 millones, el impacto económico 8,000 millones de pesos. ¿Te tienes que ir o me aguantas? No, te aguanto, ir? Nada más para cerrar el... Sí, por supuesto ahora, que sí. Gracias. Noticias con Azucena Uresti. Las 9 de la mañana en punto.
Cerramos esta mesa de hoy. Contigo, Arturo Ávila, iniciamos de Morena. A ver. Bueno, pues nuevamente hablar del proyecto, porque, reitero, nosotros sí tenemos un proyecto de nación muy claro. Y en política exterior me parece que hay cosas importantes que mencionar. La relación con Estados Unidos, el Plan México, la Presidenta de la República ha presentado ya a empresarios que en distintas regiones van a estar ayudando a esta política de desarrollo que me parece muy importante, todos ellos empresarios muy importantes que estarán a cargo o coordinados a través de Altagracia Gómez, y esto me parece también fundamental. Me parece que el gobierno de México en el paquete económico, por ejemplo, mandó señales muy claras, ¿no? Austeridad republicana, disciplina fiscal y seguir priorizando los programas de bienestar y por supuesto proyectos importantes de infraestructura. Mencionar nada más, ojalá y la oposición hiciera su chamba de hacer un análisis y un estudio correcto del paquete económico. Yo me fui antier de la comparecencia de la subsecretaria de egresos de veras preocupado porque hay mucha información que se da que no la tienen correcta y en consecuencia no entienden qué es lo que estamos haciendo. Así es que yo le quiero decir a Federico que él, que es un parlamentario con sentido de Acción Nacional, con todo gusto le puedo entregar alguna información para que la comparta con sus compañeros del PRI y del PAN, de la alianza que han suscrito, y que pues entiendan mejor qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos haciéndole un beneficio a este país, a las y a los mexicanos, por supuesto. Arturo, gracias. Muchas gracias. Sí, yo sé que tienes un compromiso. Muchas gracias, Federico Dorin. Sí, a ver, son una bola de hipócritas, no saben más que venir aquí con mercadotecnia. Se llenaron la boca hace unas semanas diciendo, no, que el plan C y la reforma a los pueblos y barrios indígenas, y ahora sí les vamos a hacer justicia, y ahora sí va a pasar. Aquí traigo. Yo no necesito que me mande Iván Escalante las sesiones de PowerPoint. Yo sí sé leer el presupuesto y lo reviso. Aquí lo subrayé. El anexo 10 de pueblos y barrios indígenas, ¿no? Y comunidades afromexicanas. En el reverso, ¿qué dice? Los que están marcados en azul, ¿cuánto le están destinando ellos? No, ya se va, pues sí, ya les llamaron la atención. ¿Cuánto le están destinando? Fíjate, a reconstrucción en un país donde publica el Universal en primera plana que solo el 13% de las carreteras están en buen estado. A reconstrucción y conservación de carreteras, 9,872 millones de pesos. A los trenes que hoy publica Pablo Iriart, como el Tren Maya, 99% de subsidio, porque tiene más de 11,000 millones de pesos de subsidio, solo 134 de ingresos, 43,000 millones de pesos. Pero te pongo este dato. Para planeación, seguimiento y evaluación de política ambiental y recursos naturales en comunidades indígenas y afromexicanas, aquí está, 333,300 pesos en un presupuesto de 9, te lo dejo, de 9 billones de pesos. Oye, hasta el Partido Verde andaba reclamando, ¿no? Sí, y luego dicen, aquí está el anexo 11, el del Programa Social Concurrente del Campo. ¿Cuánto ponen? Atención a migrantes, 75 millones de pesos. Ahí está, Susana. Cuando Trump nos está amenazando y su propuesta de balanza de pagos, de cuenta corriente, presentaron el presupuesto el día 15, la elección de Trump fue el día 5 de noviembre. Y creen que no se va a mover los aranceles y que no se va a mover la atención a migrantes. 75 millones, de 9 millones de pesos. Ese es lo miserable que son, pero eso sí, cuando votaron la reforma indígena, ya iban a rescatar y le dan 333,000 pesos a los proyectos de preservación y planeación de las áreas verdes en comunidades indígenas y afromexicanas. Federico, gracias. Gracias, Federico Dorin. Terminamos contigo, Gibran Ramírez. Un proyecto de nación que no se refleja en el presupuesto es simplemente una mentira. México Evalúa publicó el día de ayer un balance sobre la gestión de López Obrador en materia de seguridad. Estuviste muy bien, te vi. Muchas gracias. Encontró que sus planes estaban muy bien, ¿no? Había buena política en sus planes, pero la práctica no tuvo nada que ver. Es el caso de lo de pueblos indígenas que menciona Federico, y es el caso de inversión pública que disminuye a 162,000 millones, salud que disminuye a 113,000, energía, educación que disminuye 14,000 millones, etcétera, etcétera. Y llama la atención, sobre todo en el oficialismo, la hipocresía y el papel que va tomando cada vez la mentira. En todas las comisiones de la Cámara de Diputados, diputados de Morena
porque hay mucha gente honesta que se dedica a sus temas, hacen propuestas de modificación porque están viendo los recortes. En mi caso, por ejemplo, en la Comisión de Educación, vi muchos profesores de la coalición oficialista haciendo propuestas para echar atrás esos recortes. Y al final, cuando se vota la opinión sobre el presupuesto, hay presiones de algunos de los diputados para que esas opiniones no lleguen a la Comisión de Presupuesto. Es decir, en cada una de las comisiones ellos saben, ellos han trabajado, en sus dictámenes están el testimonio de esos recortes y de que estos propósitos no se están llevando a cabo. Y sin embargo, van a los medios de comunicación a decir lo contrario. Eventualmente... O hasta Sao Paulo a decir puras mentiras. Eventualmente la realidad alcanzará a esos proyectos políticos que son de pura saliva, mientras nosotros tenemos la tarea de difundir los proyectos de nación que hemos venido trabajando por años. Déjame dar dos datos rapidísimos. ¿Cuánto le está destinando la que se ufana de ser científica y coautora del Premio Nobel de Cambio Climático de Al Gore al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias? 700,000 pesos en todo el año, aquí está. ¿Y cuánto destina a gestión de proyectos de investigación para cambio climático? 1,520,000 pesos. Ese es el compromiso que tienen con el cambio climático y la transición en este país. Pues lo dejamos ahí sobre la mesa. Gracias, Federico. Gracias, Gibran. Nos vemos el miércoles. Claro que sí. Gracias, buen día. Son las... El jueves, ya sé. Es que dijiste miércoles. Sí, lo sé. Yo estoy desestructurada desde el lunes. El lunes pensé que era miércoles. El jueves. Gracias a los dos. Buen día, son las 9 de la mañana.